Yo no voy a hacer intervención, va a ser Javier Couso el que va a presentar el programa de esta noche, pero nosotros no queremos dejar de manifestar nuestra solidaridad y nuestro acuerdo como Club de Amigos del UNESCO con el contenido de las acciones que aquí se van a presentar. El Club de Amigos de la UNESCO, política de su propio nombre, tiene en su sello de identidad la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos en todas sus vertientes, tal como aparece en la Declaración de 1948. En ese sentido, nosotros no consideramos que este es un acto en el CAU, sino es un acto con el CAU, y en el que el CAU se considera feliz de poder albergarlo y de poder dar la bienvenida a estos compañeros que nos van a explicar el tema. Queremos agradecerles en nombre del CAU su presencia y decirles con claridad que estéis en nuestra casa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir. Un día que para nosotros es difícil por toda la semana que llevamos, ¿no? Lo primero, dar las gracias a esta casa, al CAU, lleva muchos años luchando también por la justicia y por los derechos humanos. Gracias a José Luis, que hizo el enlace para conseguir la sala, y claro, gracias a los que están a mi lado, ¿no? Como os decía, hemos pasado una semana complicada, ¿no? Por lo menos en lo que atañe a mi familia, ¿no? Sabéis todos que llevamos casi 11 años luchando pues, contra uno de los poderes globales del mundo, o sea, el imperialismo estadounidense, que asesinó un 8 de abril de 2003 a 3 periodistas, acabó con todas las señales en directo que había aquella mañana en la que las tropas estadounidenses estaban tomando Bagdad, acabó aterrorizando a los periodistas para impedir que esas tropas, cuando tomaban totalmente Bagdad, pudieran los periodistas informar, sobre todo para lanzar al mundo esa imagen que ellos querían que fuera icónica, que fuera la fabricada caída de la estatua de Saddam Hussein, que ha quedado prefabricada ya para la historia. Con esta reforma, que nosotros la hemos calificado de reforma por la impunidad, que acaba el trabajo comenzado por el PSOE en 2009, muchas veces siempre pasa eso, y yo es una reflexión que hago. Muchas de las cosas que empieza el PSOE las acaba el PP. Por ejemplo, las privatizaciones, las empezó Felipe González, las acabó Aznar y aún siguen todavía. Pues en este caso es parecido. Por desgracia, consensos de Estado, pero de Estado consensos de sumisión, el bipartido, o el régimen este de alternancia, que parece de conservadores y liberales, pues se mantiene totalmente con unanimidad, sea en la OTAN, sea en un proceso desindustrializador o de una Europa de centro y periferia. En eso nunca tienen ningún problema, a pesar de en otras cosas sí. Lo que pasa es que es la manera también de que esto siga funcionando. Durante estos 11 años hemos tenido muchos problemas para seguir adelante. Hemos tenido 3 archivos. Afortunadamente 2 veces nos lo volvió a abrir el Tribunal Supremo. Siempre hemos comprobado que cuando la justicia avanzaba siempre había interferencias políticas del Ejecutivo y de otros actores para acabar el caso. Lo vimos en Wikileaks, que cuando los jueces iban hacia adelante, pues había desde una vicepresidenta a varios ministros, el fiscal general del Estado y el fiscal de la Audiencia Nacional, incluso asesorando a la Embajada de Estados Unidos, es decir, algo perverso de retorcimiento de todos los conceptos en los que yo me había educado, tanto del Estado de Derecho como incluso de la soberanía nacional. Porque no hay nada más perverso que un gobierno esté asesorando a otro para que no pueda investigar lo que le pasó a un ciudadano español al que debería tutelar. Cuando la última sentencia en 2010 del Tribunal Supremo allanó el camino para seguir investigando, pues hubo las interferencias políticas en la Interpol. En el año 2005 se había tramitado la orden de búsqueda y captura de los 3 procesados, que es un sargento, un capitán y un teniente coronel, pero en cambio en el año 2010 esa orden de búsqueda y captura no se tramita, curiosamente porque hay una mano que llega a trascender la justicia y que es el
el que preside Interpol actualmente, que fue secretario del Tesoro estadounidense, ¿no? Ni más ni menos que ha cambiado los estatutos de Interpol para no atender asuntos militares, lo cual es algo que no entiende nadie, ¿no? Porque si existen las convenciones de Ginebra con los protocolos adicionales que afectan, la mayor parte de ellos, a las guerras, pues si dejas que los jueces no puedan ordenar las búsquedas y capturas en asuntos asociados a los crímenes de guerra, pues entonces toda esa arquitectura del derecho internacional humanitario se va afuera, ¿no? Es curioso cómo el Partido Popular, que presume de su patriotismo, hace gala de su bandera, pues lo que lanza un mensaje al mundo es decir que asesinar a españoles o a españolas sale gratis, excepto en caso de terrorismo. Yo no me voy a extender más. La justicia universal no es solo nuestro caso, pero nosotros, exactamente igual que fuimos a hablar con los grupos parlamentarios, no quisimos hablar solo de nuestro caso, sino quisimos hablar también de todos los casos de justicia universal, porque mi familia no solo cree o no solo quiere defender la memoria de mi hermano, siempre lo hemos dicho, mi hermano es una víctima más de ese casi 1 millón de iraquíes que han sido asesinados por el ejército de Estados Unidos y sus aliados, entre los que nos encontrábamos nosotros, y bueno, no solo nuestro caso, sino todos los de la justicia universal. Vamos a empezar ya con el acto y vamos a dejar hablar pues, a la gente que sabe más para reflexionar sobre el tema. Se hará unas intervenciones de 20 minutos y luego pues, a ver si tenemos participación de todos. Va a abrir la mesa Raúl Maillo, es un abogado que interviene en muchas causas de jurisdicción universal, es miembro de ALA, de la Asociación Libre de Abogados, pertenece también a la acusación popular en la causa de mi hermano y en otras, también estuvo en la inspección ocular en Bagdad y yo creo que por su experiencia pues, nos puede aclarar muchas cosas. Vamos a ver. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí y trataré de ser breve. La idea era brevemente comentar un poco lo que pretende hacer el Partido Popular. La verdad es que, siguiendo un poco lo que decía el compañero, pues el PSOE en el año 2009, y yo tuve la suerte o la desgracia de estar también en actos como estos y tratando de oponernos a que se recortara la jurisdicción universal, pues el PSOE en el año 2009 ya empezó a decir que teníamos problemas diplomáticos y que además teníamos un exceso de coste, todavía no había llegado lo de la crisis, pero que, en fin, que no teníamos recursos como para dedicarlo a las causas de jurisdicción universal. El porcentaje en aquella época de procedimientos era el 0,4 decimales, 6% de los casos. Creo que actualmente hay vivos 15 procedimientos en la Audiencia Nacional, es decir, no se trata de ningún abuso, de ningún despropósito, no han venido todas las ONGs del mundo, no han venido todas las víctimas al Estado español a reclamarle que su justicia intervenga. Pero en cualquiera de los casos sería un orgullo y sería algo de lo que nos tendríamos que sentir felices de poder ser un país en el cual hay realmente la capacidad y la voluntad jurídica y política de perseguir los crímenes más graves, los crímenes de lesa humanidad, aquellos crímenes que son execrables para toda la comunidad internacional, el atacar a periodistas en conflicto armado, el atacar a víctimas civiles, el bombardear sin ningún tipo de consideración zonas civiles en ciudades de Palestina, el haber asesinado impunemente a miles de saharauis, el haber asesinado a todos aquellos que consideraban, por decirlo de alguna manera, la subversión en países del cono sur por las diferentes dictaduras. Eso no tendría que ser para nosotros un problema diplomático, sino que al revés, tendría que ser algo a lo que sumar en el haber. El PSOE en aquel momento ya introdujo unas determinadas limitaciones, fundamentalmente tratando de establecer una exigencia bien de especial relevancia, de conexión de especial relevancia con el procedimiento o de conexión subjetiva con la víctima, es decir, como en el caso que nos ocupa de Couso, pues en el que la víctima era española, es decir, que parece que Taras Prostiu, que el ucranio o el otro compañero que también fue asesinado en el mismo día, pues en principio ya no pertenecen a la protección que el Estado español debería dar como firmante de los protocolos adicionales y del convenio, los convenios de Ginebra. En esa línea se estableció la primera reforma, hubo cierto debate doctrinal y cierta polémica, ya se cerraron casos, ha habido alguna consecuencia, como procedimientos ocurridos en Irak, y ahora se pretende cerrar totalmente. En cada momento va a haber sus excusas. Yo en aquella época tuve la suerte de estar en el procedimiento como una de las acusaciones, formando parte de unas acusaciones particulares
en el procedimiento por el bombardeo de uno de los barrios de Al-Daraf, la bomba de Al-Daraf, uno de los barrios cometido por las autoridades israelíes, un bombardeo contra la población civil, presuntamente porque el número 3 de una organización que en principio no dejaba de ser legal y que se presentó a las elecciones, como era Hamas, había realizado el Estado de Israel con numerosas víctimas civiles. En aquel momento nos dijeron, es que por culpa de lo de Palestina, bueno, pues Israel se ha puesto nerviosa, además lo de Couso con Estados Unidos, bueno, y hay que reformar la jurisdicción universal. A día de hoy, supuestamente, el procedimiento que se lleva a las culpas es el procedimiento que se sigue contra las autoridades chinas, y este es a que más o menos la prensa se encargó de decir que no genera problemas diplomáticos, da igual la excusa. Yo creo, y además el Partido Popular, creo que encarna la doble figura. Quien cree en la impunidad de aquí, cree en la impunidad de allá. Quienes defienden términos que el derecho penal internacional ha arrumbado y ha dejado desterrados, quienes no quieren aplicar el derecho internacional penal, el derecho internacional humanitario, y aparecen con figuras presuntamente garantistas, tales como la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, o tales como las leyes de punto final en cualquiera de sus versiones, ¿no? De ley de amnistía, de cierres procesales, etcétera, pues bueno, quienes defienden en definitiva la impunidad en otros lugares, quienes defienden la impunidad aquí, pues son coherentes, desgraciadamente terriblemente coherentes, y pretenden cerrar la jurisdicción universal. Yo tampoco quiero hacer una charla extremadamente técnica, básicamente voy a explicar las 3 líneas y creo que además la exposición de motivos es bastante clara. Deja muy claro lo que quieren hacer. Lo primero es que pretende eliminar lo que los jueces han construido, es decir, cuando nosotros en el año 2006 nos resarcimos, impulsado por la Fiscalía, que dice que en el procedimiento de Couso no somos competentes y que bueno, que los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales de la Haya establecen la persecución de los crímenes de guerra y el derecho internacional humanitario establece que hay que perseguir a los crímenes de guerra, no dice que los tengamos que juzgar, dice perseguir. Entonces nosotros lo que le planteamos al Tribunal Supremo, un poco haciéndonos eco de lo que habían creado otros tribunales internacionales, la Corte Internacional de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, lo que planteamos es, si tú suscribes un tratado que te obliga a perseguir a unos criminales de guerra, es evidente que esa persecución tiene que ser el enjuiciamiento ante tus tribunales, porque si no es no suscribir nada. Bueno, pues ahí se planteó ese primer debate y luego el fiscal volvió a plantearlo de modo colateral diciendo, bueno, en Estados Unidos ha habido una ligera investigación por parte de los militares y nosotros lo que planteamos fue 2 tesis. La primera es que no nos valían investigaciones que no sean de tribunales de justicia, con las garantías y la independencia propia que se le debe de exigir. Y el segundo de los elementos, que era más importante, era un elemento en el cual en el año 2005 las víctimas en el procedimiento de Guatemala impulsaron el ejercicio de la acción y el Tribunal Constitucional, asumiendo la tesis que en el Tribunal Supremo había sido minoritario, establecieron algo muy importante, que es frente a la subsidiariedad, es decir, nosotros vamos después del lugar donde se han cometido los hechos, después del estado de donde son nacionales los que cometen los crímenes de guerra, se establecía la concurrencia. No, cualquiera de estos lugares puede investigar y en función de quién haya avanzado más en el procedimiento, de quién tenga mayor desarrollo en el procedimiento o de quién no tenga una verdadera o sí investigación judicial independiente, será el que enjuiciará esos hechos. Esta reforma pretende acabar con el criterio de concurrencia estableciendo la subsidiariedad. Para por si esto fuera poco, y con carácter además bastante impresentable, porque en el resto explican por qué lo hacen, hablan de los problemas diplomáticos, hablan de las dificultades técnicas, hablan de carencia de recursos. Estos son los criterios justificativos para evitar perseguir las vulneraciones más graves de derechos humanos. Bueno, pues el segundo de los aspectos es con esa finalidad, y dicen textualmente, se precisan los límites positivos y negativos. No dicen ni por qué no, ni por qué hay que limitar hacia un lado o por qué otro. Y estos límites, fundamentalmente, y en el tema de los crímenes más importantes, crímenes de lesa humanidad, crímenes de derecho internacional humanitario, va a ser fundamentalmente tener a los victimarios a nuestra disposición. Es decir, que en el caso del periodista Couso no se hubiera producido toda la instrucción que hemos desarrollado en estos 11 años, que ha permitido aclarar que no se produjo un incidente en combate, que no había fuego cruzado, que no hubo ningún error por parte de las autoridades norteamericanas, que atacaron a los 3 centros de prensa independiente que estaban emitiendo y que querían acallar esa emisión de prensa libre e independiente,
que además era perfectamente conocido, tanto el hotel donde se produjo el bombardeo de Couso como el resto de edificios, toda esa instrucción que se ha llevado a cabo durante todos estos años, la inspección ocular, la pericial, desde la distancia del puente, el visor del tanque, cuál era el carro de combate, perdón, cuál era el material utilizado, cómo se produjeron los hechos, quiénes son los responsables. Toda esa instrucción, con la actual reforma, no se hubiera producido. Porque para iniciar el procedimiento tú tienes que tener a tu disposición a los que han cometido esos crímenes. Lo cual, evidentemente, es decir, yo renuncio a la defensa de mis nacionales, en este caso, pero a la defensa de aquellos que vean vulnerados sus derechos fundamentales en estos crímenes tan graves, porque lo normal es que no los tengas a tu disposición. En el caso Couso, como ya han contado antes, sabemos quiénes son los indiciariamente responsables de los hechos y sabemos que están en Estados Unidos. Lo menos con lo que nos contestamos es que estén en órdenes de búsqueda y captura internacionales, que no puedan salir de su país porque son criminales de guerra perseguidos, o que se personen voluntariamente en el procedimiento y con todas las garantías, con su defensa, expliquen cuál es su posición procesal. Cualquiera de las dos opciones. Esta reforma lo que pretende es impedir que se produzca esa instrucción, que se produzca esa investigación de los hechos, y además que hasta que no se produzca esa colaboración, que por ejemplo con Estados Unidos es nula, tampoco la tuvo Israel, es decir, numerosos países no la tienen, lo que va a generar es que no se puedan producir estos procedimientos directamente ni se abran, es decir, no se va a dar la diligencia de investigación, no se van a poder realizar pruebas de investigación, con lo cual es renunciar a todos aquellos tratados internacionales y convenios que España ha suscrito que quedan convertidos en papel mojado. Otro de los puntos también importante y que se le tenía gana desde hacía tiempo, ya va en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que saldrá antes o después, con todas estas reformas que se están haciendo contrarias a los derechos fundamentales, es eliminar el ejercicio de la acción popular. Estos delitos quedan reservados al Ministerio Fiscal, que hasta ahora en todos estos procedimientos ha estado en contra, solo se ha dedicado a hacer labores de obstrucción y de defensa de los inicialmente responsables o supuestamente responsables, solo se ha dedicado a boicotear las causas y reiteradamente a recurrir, pidiendo el archivo, pidiendo que no éramos competentes, pidiendo que no había indicios racionales de criminalidad para seguir el procedimiento, es decir, a obstaculizar. Y hemos tenido fiscalías con gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Es decir, que hemos tenido la alternancia del bipartidismo y todas las fiscalías han respondido al mismo patrón. Bueno, pues ahora se reserva que o son las víctimas particulares con la dificultad que eso tiene, ¿no?, los directamente afectados por estos crímenes, o es el Ministerio Fiscal, que no ha demostrado un especial interés en la persecución, pese a que su estatuto orgánico establece la defensa de la legalidad, la defensa de las víctimas, etcétera, para perseguir estos crímenes. Y por último, establece además una adscripción de competencia que es difícilmente defendible y es normalmente en el Estado español cualquier juzgado es el que analiza su competencia, es decir, un juzgado de lo social dice voy a valorar si soy competente o no respecto a mi territorio, respecto a mi orden jurisdiccional, etc. En estos casos, los juzgados centrales de instrucción, los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, por entendernos, valoraban si éramos o no competentes, se interponía el correspondiente recurso ante el Pleno o ante la sección de la Audiencia Nacional, que resolvía si éramos o no competentes, y finalmente, según fueran las resoluciones y según fuera el procedimiento, se podía llegar o al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional o solo al Tribunal Constitucional. En este caso ya se hace una reserva expresa de que quien va a analizar la competencia va a ser la Sala del Tribunal Supremo. Se establece que por su especial complejidad, pero no deja de ser una manera de reforzar, se ha reformado el gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, se van a controlar aún mucho más los ascensos, va a haber una reforma que sin alterar la planta probablemente, pero que en definitiva va a controlar mucho más a los magistrados y las magistradas en los diferentes órdenes, y desde luego el Tribunal Supremo es uno de ellos, y se hace una reserva específica. Con todo esto, ¿qué se logra? Pues básicamente algo que si fuéramos de verdad un Estado coherente y valiente diríamos, vamos a formular reserva. Todos aquellos convenios de derechos internacionales, de derechos humanos que hemos venido suscribiendo, desde que empezamos en los años 60 para acá a suscribir determinados convenios internacionales, vamos a empezar a denunciarlos o a hacer reservas. Este no lo voy a perseguir, de este me bajo porque no lo quiero aplicar, este no lo voy a cumplir. Y eso es como se debería hacer según el derecho internacional y el derecho de los tratados. Lo que vamos a hacer es hacerlo de una manera más civilina y más ladina.
Vamos a mantener esos convenios suscritos, en teoría aplicables en el Estado español, en teoría de derecho interno según nuestra propia Constitución, pero lo que vamos a poner es una serie de requisitos procedimentales y de procesabilidad para que eso sea papel mojado. Pensar que vamos a tener a los victimarios de un crimen de guerra en cualquier momento a nuestra disposición para poder abrir un procedimiento es cuanto menos impensable. El otro día, el jueves, que estuvimos con la familia Couso pidiendo explicaciones y prácticamente todo el arco parlamentario, salvo el PP, se mostró a favor. Tanto el PSOE dijo que estudiaría el recurso de inconstitucionalidad, esperemos que además de estudiarlo lo interpongan, y esperamos y emplazamos, en la parte que nos toca, a que sea un recurso de toda la Cámara. Es decir, se tiene que mostrar que única y exclusivamente el Partido Popular está a favor de este retroceso histórico y que todo el resto de grupos parlamentarios están en contra de esta reforma. Y por lo tanto esperamos que se constituya un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, con independencia de lo que luego este decida y se retrate con sus firmas y con su posición frente al mundo y frente a aquellos que estudian los derechos humanos, que los defienden. Y sobre todo una cosa que a mí se me quedó, y es en el 2009 hubo un periodista que escribió un artículo muy bonito, que no soy capaz de imaginar palabras tan bonitas, y dijo que aquellos que patrocinaban y defendían la reforma lo que tenían que hacer es mirar a los ojos de las víctimas y tener el valor de explicarles por qué iban a renunciar a perseguir a sus criminales. El otro día en el Parlamento, la familia Couso como una más de las víctimas, pero una que ha estado 11 años peleando, que ha permitido un procedimiento seguir para adelante, bueno, pues eso es lo que les exigíamos, ¿no? Hay que mirar a las víctimas y hay que darle una explicación de por qué abandonamos la defensa de estos derechos y por qué abandonamos a las víctimas a su suerte y asumimos la impunidad como criterio en el siglo XXI. Nada más y muchas gracias y queda vuestra pregunta. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, ahora voy a dar el paso a la intervención de Olga Rodríguez. Olga Rodríguez, bueno, parte ya casi de nuestra familia y de toda esta lucha que hemos llevado durante 11 años. Ella es periodista y escritora y bueno, sabe mucho de esto porque también le tocó vivirlo en sus carnes, ¿no? Ella estaba en el Hotel Palestina y resultó afectado por el ataque que produjo la muerte de José y de Tara, ¿no? Entonces, bueno, queríamos invitarla para que estuviera con nosotros en esta reflexión. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, gracias por invitarme y siempre es un placer compartir mesa con gente tan maja y amigos tan estupendos. Grandes batalladores en muchos casos desde hace décadas por la justicia y por los derechos humanos. Yo voy a tratar de ser breve, voy a hablar, como soy periodista, pues voy a hablar desde el plano periodístico de todo este asunto y como soy testigo del ataque estadounidense contra el hotel donde vivíamos toda la prensa extranjera en Bagdad en 2003, pues también trataré de recordar algunos de los aspectos fundamentales de aquel caso. Un caso que no es solo el caso de José Couso. El caso de José Couso es un caso que en realidad representa la libertad de información, la defensa de justicia para José Couso es la defensa de la libertad de información, es la defensa del periodismo libre. Es decir, si no tenemos testigos directos de lo que pasa en lugares del mundo, en el siglo XXI además, donde todo está mucho más interconectado y lo que ocurre al otro lado del planeta nos puede afectar de una manera cada vez más directa, si no tenemos, como digo, testigos directos de lo que ocurre, seremos más fácilmente manipulables, ¿no? La información es uno de los pilares básicos de las sociedades libres y democráticas y por lo tanto es algo que hay que proteger. Es un servicio público siempre, porque es un derecho fundamental. Y es un servicio público, aunque a veces se proporcione a través de empresas privadas. Por eso, por ejemplo, en este país hay una ley que indica que todas las cadenas de televisión, ya sean públicas o privadas, se comprometen a emitir un tanto por ciento al día de información, y no solo entretenimiento. Y por eso el caso de José es un caso que nos debe preocupar a todos los que amamos la libertad y la democracia y creemos en la necesidad de una información libre. Porque si se tumban y si no se protegen y si no se cumplen las leyes que nos protegen a los periodistas, que vamos a los sitios en conflicto, que vamos a los sitios en guerra, si esas leyes no se cumplen, somos muy vulnerables.
Y de hecho el caso Couso y el hecho de que el ejército estadounidense en una misma mañana matara a 3 periodistas, y ahora voy a relatar un poco los hechos para recordarlo, eso tuvo consecuencias en este país, por ejemplo. ¿Qué consecuencias? Que las empresas periodísticas se lo piensan desde entonces 2 veces antes de enviar a sus propios periodistas a los lugares de conflicto, porque no quieren que pese sobre sus espaldas el cadáver de algún subordinado. Y desde entonces en este país hay una antes y un después. ¿En qué sentido? Cada vez más se tira de freelance, cada vez más las empresas periodísticas han renunciado a enviar a su propia gente y son los freelance con una mano delante y una detrás, costeándoselo ellos mismos, los que van a los lugares y allí, una vez que están allí, a los lugares de conflicto, y una vez que están allí, son las empresas periodísticas los que los contratan por 2 duros, sin seguros, etcétera, etcétera. Porque de esa manera ya no se sienten responsables de lo que nos pase a los periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente ese triple ataque del ejército estadounidense contra la prensa libre e independiente en Bagdad, claro que tuvo consecuencias. Y claro que ha tenido consecuencias sobre la calidad de la información en el plano internacional. Voy a recordar brevemente cómo fue aquella fatídica mañana del 8 de abril de 2003, que muchos de vosotros sabréis ya, pero hay evidentemente un sinfín de preguntas que no han sido respondidas sobre lo que ocurrió aquel día y que requieren una investigación independiente sobre lo ocurrido. Algunas de esas preguntas en realidad tienen respuestas evidentes y los que estuvimos allí y lo presenciamos conocemos esas respuestas. Sabéis que en menos de 3 horas, el 8 de abril de 2003, 24 horas antes, es decir, el 7 de abril, nosotros habíamos visto a 300 metros del Hotel Palestina, donde vivíamos, desde nuestros balcones, donde cada vez que nos asomábamos al balcón estábamos identificados con chalecos que ponía press, prensa en inglés. A 300 metros habíamos visto, es decir, justo al otro lado del río Tigris, en Bagdad, habíamos visto a las primeras tropas estadounidenses. Y de hecho incluso nos saludamos. Desde el visor de las cámaras de algunos compañeros de televisión, yo por aquel entonces trabajaba en la radio, los distinguía sin ningún problema e incluso a simple vista también se veían y se distinguían perfectamente sus siluetas. Y incluso nos saludamos, ¿no? Transcurrieron 24 horas y al día siguiente era la mañana en la que las tropas estadounidenses estaban intentando tomar y entrar al centro de la ciudad. Y desde primera hora de la mañana, cuando nos levantamos, vimos en uno de los puentes cercanos al hotel cómo había una hilera de tanques estadounidenses. Esa fue la razón por la cual muchos no salimos del hotel. Normalmente salíamos por las mañanas a pasear por la ciudad, visitábamos morgues, visitábamos hospitales donde los heridos se multiplicaban y los cirujanos tenían que hacer operaciones quirúrgicas en el suelo, en el propio suelo, incluso del hall de algunos hospitales, por la avalancha de heridos que había provocados por los bombardeos. Y bueno, pues aquí teníamos una agenda diaria. Esa mañana, al ver los tanques ahí, algunos decidimos quedarnos más tiempo en el hotel porque estábamos en los pisos altos del hotel y podíamos ver qué es lo que estaba pasando. Y además vimos 2 helicópteros sobrevolar a baja altura. Eso significaba que ya estaban ahí y no percibían un gran riesgo, porque de hecho, desde el punto de vista militar es obvio que si hay unos helicópteros volando a tan baja altura, no han identificado un riesgo desde el punto de vista bélico cercano. Y en un momento dado, pues muchos vimos como uno de los tanques giró hacia el Hotel Palestina y no disparó en ese momento, es decir, fue un ataque premeditado, y lo demuestra el hecho de que desde que gira hasta que dispara transcurren 10 minutos, todos estábamos identificados, los que estábamos en ese balcón. En ese momento a algunos nos llega la noticia de que había habido ya 2 ataques estadounidenses, uno contra la sede de Al Jazeera, que estaba al otro lado del río, había muerto casi de inmediato un periodista, luego contra la sede de Abu Dhabi había resultado herido 1 o 2 periodistas, y en ese momento el tanque dispara contra nosotros, contra el Hotel Palestina, provocando la muerte casi inmediata de Taras, que estaba en el piso 15, que era un reportero de la agencia Reuters, la agencia, casualmente, que estaba retransmitiendo en directo las imágenes en ese momento y que se las estaba ofreciendo a todas las televisiones del mundo en tiempo real.
Con eso se apaga la retransmisión en directo de lo que estaba pasando en el centro de Bagdad. El proyectil, que como digo disparó contra el piso 15, afecta también al piso 14, donde estaba José Couso, que resulta herido. Y contra el piso 16, contra el balcón del piso 16, en ese balcón estábamos un periodista mexicano y yo. El periodista mexicano, su vejiga probablemente le salvó la vida, acababa de ir al baño, y a mí me salvó la vida probablemente una llamada telefónica que suena unos segundos antes de que ese proyectil chocara contra el balcón, con lo cual a mí me pilla introduciéndome en la habitación, saliendo del balcón. Me provoca heridas leves y una lesión en una sordera momentánea y una lesión ya más prolongada en el oído izquierdo. Cuando bajamos las escaleras, bueno, pues cuando bajamos al piso 15 vimos a Taras ya prácticamente muerto, a Paul, otro de Reuters, gravemente herido, con unas secuelas, ha quedado con unas secuelas terribles, y cuando bajamos al piso 14 vemos a José Couso, el hermano de Javier, gravemente herido. A partir de ese momento, todos los periodistas dejamos de ser informadores, pasamos al otro lado de la barrera, somos víctimas, con lo cual abandonamos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque primero, la experiencia nos dice, y esto es obvio, que después de un disparo puede venir otro. Y de hecho, las escenas de pánico que se sucedieron después, pues os las podéis imaginar pensando que el hotel iba a estallar en pedazos. La bajada por las escaleras hasta llegar abajo. Bajando además a los heridos, que eran unos cuantos, como podíamos. Y evidentemente dejamos de informar. De hecho, no hay ninguna imagen más de lo que pasa en Bagdad hasta 24 horas más tarde, cuando, en un evidente intento de escenificación, unos soldados y tropas estadounidenses acuden a la Plaza del Paraíso, que está al lado del Hotel Palestina, junto con una serie de iraquíes, una decena de iraquíes, para derrumbar la estatua de Saddam Hussein. En la Plaza de Bagdad había una estatua de Saddam Hussein, pero evidentemente no fueron tontos, eligieron la plaza que estaba frente al hotel donde estaba la prensa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Evidentemente, si el objetivo, como muchos creemos, era conseguir apagar a la prensa, lo hicieron. Todas las horas siguientes pues estuvimos ocupándonos de nuestros heridos. En el caso de José Couso, primero le llevamos a un hospital, allí no tenía capacidad para atenderle, tuvimos que llevarle a otro, primero le amputaron una pierna y finalmente falleció. Y así con todos los heridos. Y además lo que teníamos que hacer en ese momento, que era lo que primaba, era buscar nuestra propia seguridad, valorar si seguíamos estando seguros en el Hotel Palestina, etc. ¿Qué preguntas hay abiertas a día de hoy? Muchísimas. Las versiones del Pentágono fueron contradictorias, ¿no? Lo siguiente. En un primer momento dijeron que es que había fedayines armados en el Hotel Palestina, en el hall, en la entrada del Hotel Palestina, que por lo tanto había una amenaza real y que por lo tanto dispararon contra nosotros como defensa propia. Cuando un periodista estadounidense pregunta en esa rueda de prensa que da un integrante, un miembro, un representante del Pentágono, cuando le pregunta, ¿y si estaban en el hall, por qué disparan ustedes contra el piso 15? Bueno, pues se puso el tipo muy nervioso y posteriormente el Pentágono cambia de versión y dice que no, que es que los fedayines estaban arriba, en la azotea. Cuando más de 200 periodistas extranjeros, occidentales, la gran mayoría, que estábamos viviendo en ese hotel, nos manifestamos en los jardines de ese hotel esa misma tarde y cada uno con nuestras crónicas dejamos bien claro, y aquí estoy incluyendo que hay periodistas estadounidenses diciendo esto, que esto fue muy importante, ¿no? Dejamos claro que nunca habíamos visto a nadie armado en ese hotel, que era un hotel de civiles, pues vuelven a modificar su versión y la conclusión de una de las investigaciones, porque hubo varias y se fueron cambiando, como digo, los argumentos, pues en uno de los casos ya el Pentágono termina diciendo y concluyendo, el CENTCOM, el alto mando militar, que es que lo que pasaba es que en el balcón 15 del Hotel Palestina había un ojeador. Aquí llaman a ojeador a un tipo con unos prismáticos. Y que ese señor estaba ofreciendo información sobre la localización de las tropas estadounidenses en Bagdad y en concreto sobre los talibes.
¿Qué podemos decir ante eso? Primero, es decir, ya no había gente armada. En segundo lugar, todos eran refugiadores. Donde estaban los tanques que nos dispararon es un puente elevado de Bagdad que se ve desde muchísimos edificios del centro de la ciudad. Con lo cual están diciendo y legitimando el ataque y el asesinato de todos los civiles que eran capaces de ver desde sus casas a sus tanques. En tercer lugar, estaban a simple vista, no estaban escondiéndose, no estaban agazapados. Por lo tanto, no había ninguna localización que desvelar. O sea, si se desveía desde muchísimos puntos. Colin Powell, el propio Colin Powell, el secretario de Estado estadounidense, reconoció posteriormente que ellos sabían, al igual que todo el planeta, porque todos en nuestras crónicas decíamos a diario dónde estábamos, reconoció que claro que sabían que todos vivíamos en el Hotel Palestina. Es más, ¿por qué los periodistas estábamos en el Hotel Palestina? Antes del inicio de la invasión y de la ocupación ilegal de Irak, vivíamos en el Hotel Al-Rashid y fueron compañeros de la CNN estadounidense los que reciben orden del Pentágono de cambiarse de hotel e irse al Hotel Palestina, porque el Hotel Al-Rashid, donde estábamos antes, estaba cerca de determinados edificios institucionales públicos del Estado y por lo tanto podría ser posible objetivo de bombardeos. Y por eso vamos todos los periodistas a otro hotel. Y por supuesto, todos los periodistas estadounidenses que van a ese hotel ofrecen las coordenadas de ese hotel al Pentágono. Y el Pentágono mantenía además comunicación directa con los jefes de algunas de las grandes compañías de comunicación estadounidense que tenían periodistas en Bagdad. Posteriormente surge además, y con esto ya termino de hablar de este caso concreto, el testimonio de una sargento que ha hablado públicamente para una cadena de televisión estadounidense en el programa Democracy Now!, lo podéis buscar en internet, que por aquel entonces estaba trabajando para los servicios secretos estadounidenses, cuya misión era, entre otras cuestiones, escuchar las conversaciones que los periodistas que vivíamos en el Hotel Palestina manteníamos a través de nuestros teléfonos satélites, que eran o las crónicas que enviábamos para la televisión y la radio o para la prensa, o nuestras conversaciones con nuestras madres, engañándoles, diciéndoles que comíamos muy bien y que estábamos muy bien. Eso era todo lo que había. Y ella así lo ha dicho. Bueno, era evidente que lo que había en ese hotel eran periodistas, gente civil y punto, ¿no? Y en ningún caso había detectado otro tipo de comunicación desde teléfonos satélites procedentes del Hotel Palestina. Una mañana ella está trabajando y recibe una lista con posibles objetivos a bombardear o atacar por parte del ejército estadounidense. Y ve que uno de esos objetivos es el Hotel Palestina. Va a su superior, le dice, oiga, que aquí son las periodistas, y le dice, tú métete en tus asuntos. Bueno, esta declaración, como digo, ha sido, la dio en un programa de televisión en Democracy Now! Por lo demás, insisto en la importancia de ese tanque girando su visor, bueno, la capacidad del tanque para vernos. Posteriormente, Raúl también, como abogado involucrado en la causa, también formó parte de esa comisión judicial que viajamos posteriormente en el año 2010 o 2011 a Bagdad, presidida por el juez Pedraz. En esa inspección judicial, lo que el juez Pedraz iba a hacer era comprobar si efectivamente un tanque con un visor tan potente como tienen los tanques militares podría haber visto habernos visto bien desde el lugar desde el que disparó. Bueno, el juez Pedraz fue allí y vio dónde estaba, y fuimos a ese puente desde donde disparó el tanque, y vio cómo, incluso con unos simples prismáticos, ya no digo un visor de un tanque, con unos simples prismáticos, para empezar, desde ese puente, se ve perfectamente el rótulo del Hotel Palestina arriba del todo, que está en inglés, no en árabe, o sea, Hotel Palestine, no hay lugar a duda. Y como para continuar con una cámara que prepararon aquí los compañeros abogados que hicieron un trabajo estupendo, con una cámara que más o menos, bueno, en realidad, con una capacidad menor de lo que podría ser el visor del tanque, en realidad, con una capacidad menor, con ese visor que más o menos prepararon, con una cámara fotográfica, se hicieron una fotografía, y esa fotografía muestra cómo, o sea, lo que se podía ver perfectamente, o sea, muestra cómo se ve a una persona que estaba situada en un balcón, se queda una persona en el balcón del Hotel Palestina, y cómo se ve perfectamente. Bueno, lo que quiero decir es que evidentemente lo que hay aquí hay una serie de incógnitas con respuestas evidentemente muy claras desde el punto de vista de muchos de los que estuvimos allí y desde el punto de vista de cualquier persona que se haya informado sobre este caso. Este es un caso paradigmático, que es un caso que no atentó y mató solo
a 3 periodistas en una mañana. Es un caso que mató la libertad de prensa en ese momento. Y es un caso, la justicia, ¿qué es la justicia? O sea, cuando la gente dice, mejor olvidar, reabre heridas, la justicia tiene carácter ejemplarizante. La justicia es fundamental para asentar un futuro sin impunidad. La justicia es fundamental para no enviar mensajes equivocados. Porque mientras este caso quede impune como tantos otros, lo que pasa que bueno, en este país ya sabemos que hay muchas cosas demasiadas asentadas sobre la impunidad, ¿no? Y de eso creo que también puede hablar muy bien Carlos Otepoy. Pero mientras este caso quede impune, pues evidentemente el mensaje que se lanza es que un ejército, sea cual sea, puede matar periodistas sin ningún problema y de esa manera evitarse posibles marrones. ¿Qué quería evitar el ejército estadounidense? ¿Por qué la prensa siempre somos objetivos en los conflictos? El ejército estadounidense quería evitar que se grabara las escenas de conflicto mientras tomaba el centro de la ciudad, porque sabía que eso podía implicar que se grabara al ejército estadounidense matando civiles, como ya había hecho durante la fase de bombardeos, donde muchos fuimos testigos de cómo había víctimas, mujeres, niños, etcétera, civiles, muertas en bombardeos contra mercados. Voy terminando, pues. Como periodista, simplemente me siento obligada a reflexionar el papel que el periodismo tiene en todo esto. Yo creo que por un lado hubo compañeros, sobre todo cámaras y fotoperiodistas, que dieron un mensaje ejemplar en el momento del asesinato de José Couso aquí en Madrid, y que ha habido a lo largo de todos estos años mucha gente muy involucrada en la defensa de la justicia, no solo para Couso, sino de un periodismo libre. Pero al mismo tiempo creo que también hay un periodismo, y esto además lamentablemente se enseña incluso en las facultades, amante de la equidistancia. Se confunde la equidistancia con la objetividad, se confunde la neutralidad con el rigor. Y esto es algo gravísimo, porque, como decía antes Raúl, recordando el artículo de este compañero periodista, cuando tú ves un asesinato, no te cabe duda de qué lado quieres estar. ¿En qué sociedad vivimos en la que aún lo que se defiende en muchos sectores es que lo mejor es no mojarse? Es decir, ¿qué es el periodismo equidistante? Hay un violador y una violada, yo digo lo que dice el violador, digo lo que dice la violada y no cuento nada más, no cuento cómo han sido los hechos, ¿no? El periodismo de declaraciones muchas veces es llevado hasta esos límites. Pongamos un ejemplo de qué es un periodismo equidistante. Un periodismo equidistante es aquel que ni siquiera decide llamar golpe de Estado a un golpe de Estado. Esa conclusión que sea extraída por los receptores. Yo simplemente voy a decir, no voy a cuestionar un gobierno ilegítimo porque no me corresponde a mí. Y por lo tanto ni siquiera voy a definir el golpe de Estado a un golpe de Estado. Esto ha pasado, por ejemplo, recientemente este mismo año ha habido un golpe de Estado en Egipto. Y ha habido pues, un determinado periodismo internacional que ha decidido que no lo llama golpe de Estado. Porque claro, también hay detrás una serie de autoridades que no quieren llamarlo golpe de Estado y dicen que es algo más complicado que un golpe de Estado, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Bueno, se expone la versión de unos y otros y que el lector saque sus conclusiones. Y así a lo largo de la historia, el periodismo ha llegado a legitimar auténticas atrocidades en nombre de una presunta imparcialidad. Ejemplos de equidistancia. Imaginaros que estamos en la Alemania de Hitler, y yo soy periodista y voy y digo, el rabino del gueto de Varsovia denuncia que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega, ¿no? Este periodismo se hace actualmente. Imaginaros en la Sudáfrica del apartheid, Nelson Mandela denuncia que los negros de Sudáfrica son víctimas del apartheid. El primer ministro ha contestado afirmando que el único racismo que existe en el país es el que practican los negros contra los blancos. Punto. Esto es un periodismo que existe. Y que ha existido también con respecto, y que existe con respecto a los derechos humanos. Yo creo que hay un déficit de cultura de derechos humanos muy profundo en este país y que es fundamental que en nuestra profesión, que al fin y al cabo, como decía antes, yo creo que tenemos que concebirla como un servicio público y por lo tanto debemos de ser conscientes de la responsabilidad social que tenemos como informadores, tenemos que defender los derechos humanos y saber que hay líneas rojas que no se pueden traspasar en nombre de una presunta imparcialidad y en nombre de esa equidistancia a los que algunos tanto adoran. Yo, como desgraciadamente he tenido que presenciar cosas terribles a lo largo de mi carrera como periodista, presuntos crímenes de guerra, asesinatos,
y ver a muchas víctimas con secuelas terribles, de torturas y de lo que provocan determinadas operaciones militares. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda del lado en el que quiero estar y concibo así mi profesión. Decía el maestro Kapuczynski, y con esto termino, que el verdadero periodismo es intencional, y evidentemente yo creo que esa intencionalidad es la que debemos defender. Una intencionalidad que defienda un mundo mejor, que defienda cuestiones básicas, los derechos humanos, la justicia, con ella la justicia universal, un mundo más justo, con una balanza más equilibrada, y en esto consiste la nobleza de este oficio tan difícil a veces, porque se encuentra con tantos obstáculos, incluso la propia muerte en muchos de ellos, pero tan apasionante a la vez. Decía el escritor francés Albert Camus que hay épocas en las que toda indiferencia es criminal, y evidentemente estamos en una de ellas. No denunciar los niveles de injusticia que hay, no denunciar la desigualdad, no denunciar el incumplimiento de la justicia, no denunciar la defensa de la justicia universal, de la jurisdicción universal, no denunciar las violaciones de los derechos humanos, es sin duda pasar de puntillas por este mundo e implica formar parte de un silencio cómplice y evidentemente, bueno, pues a veces el miedo a tomar partido provoca monstruos. Simplemente quiero terminar recordando que hay formas de tratar de impedir la aprobación de esta ley pro impunidad del PP, o al menos de retrasarla, o al menos de hacer el ruido que esta ley se merece. Al menos hacer el ruido que esta ley se merece y dejar claro que no ha sido con nuestra complicidad activa o pasiva. Una de ellas es, como sabéis, y esto lo ha planteado la familia Couso y los abogados a los grupos parlamentarios, se necesitan 50 diputados o 50 senadores para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. También podría hacerlo el Defensor del Pueblo, creo, y también está el papel, que yo creo que aquí podemos depositar ciertas esperanzas, de lo que vayan a hacer los jueces luego. Y a lo mejor luego los compañeros abogados nos pueden explicar en la tanda de preguntas más los tecnicismos de todo esto. Y a nivel simplemente ya más allá de lo jurídico, simplemente a nivel social, actos como este son fundamentales para dejar claro que todo esto no es con nuestra complicidad y que evidentemente en el siglo XXI somos conscientes de la importancia de la justicia universal y somos conscientes de la importancia de la defensa de los derechos humanos y somos conscientes de la importancia de defender a los ciudadanos españoles dentro y fuera de nuestras fronteras, porque a partir de ahora, si esta ley finalmente sale adelante como parece, pues evidentemente cada vez que estemos fuera y vayamos como turistas, ya no lo digo como periodistas, si alguno de ustedes va fuera y tiene la mala suerte de encontrarse con un Estado represor que le secuestra, le tortura, o con alguien o con un grupo determinado que le secuestra, le tortura, le asesina, o usted termina siendo víctima de un crimen de lesa humanidad, etcétera, etcétera, la justicia española, es decir, su país, le va a negar la protección judicial que se merece. Muchas gracias. Y bueno, vamos a darle la palabra a Carlos Lepoy, es abogado, él sufrió en sus carnes precisamente el terrorismo de Estado en su país, en Argentina, y bueno, que lo conocemos mucho y le tenemos mucho cariño gracias a participar en esa detención del criminal Pinochet. Muchísimas gracias acá por esta invitación para coger este acto tan importante. Javier, con el que nunca había hablado antes, le quiero expresar la solidaridad de tanta gente que no han podido hablar con él ni con su familia por el asesinato de su hermano. Estoy naturalmente contento de estar formando de Raúl, bueno, que tanto hacen, ¿no?, por la lucha por los derechos humanos. La primera reflexión que quisiera hacer es que seguramente todos los que estamos aquí, solo algunos, porque son muy jóvenes, tenemos edad suficiente para saber que hace 15 años más o menos nadie sabía lo que era la justicia universal. Seguramente no se había escuchado, nadie había escuchado esta expresión, justicia universal. Y paradójicamente se empezó a escuchar a través de la actuación de la justicia española, como sabemos. La iniciativa fue llevada adelante como fue por el
razón, pero además su desarrollo fue muy rico en cuanto a participación de mucha gente, etc. Intervino la Audiencia Nacional, intervino el Tribunal Supremo, intervino el Tribunal Constitucional, sentando las bases de lo que sería un avance civilizatorio muy importante, que es precisamente esta idea de la justicia universal. ¿Y por qué surgió en España? Me parece importante destacarlo porque, de acuerdo con la ley que existía en ese momento en España, si no se hubiera apelado a este principio de justicia universal, casos como el de José Couso no hubieran tenido amparo. ¿Por qué? Porque la ley española establecía y establece algunas pautas de jurisdicción extraterritorial, entre las cuales no está la persecución de crímenes cometidos contra españoles en el extranjero. Nosotros nos vimos, por tanto, ante la dificultad de que en otros países del mundo, como en Italia o en Alemania o en Francia, se habían abierto procedimientos por crímenes cometidos por las dictaduras argentina y chilena en relación con ciudadanos de esos países, es decir, que la ley de esos países protegía a sus nacionales en el extranjero cuando no había justicia para ellos. Sin embargo, la ley española no contenía este principio llamado el principio de nacionalidad pasiva, de personalidad pasiva. De tal modo que nos encontrábamos con que en Argentina habían sido víctimas de los crímenes de la dictadura unas 40 personas nacidas en España, unos 300 hijos de españoles y 600 aproximadamente nietos de españoles que teníamos registrados, pero no era posible hacer justicia en el exterior respecto de ellos, aplicando estrictamente este principio de personalidad pasiva, porque no existía en la legislación española. Y bueno, los que siguieron este procedimiento saben que un fiscal español, Carlos Castresana, interpone una denuncia reflexionando en cómo hacía para interponer una querella contra los militares de la dictadura argentina inicialmente, luego por la chilena, pero además también en protección de los españoles que habían sido víctimas de estos crímenes. Y apeló a este principio de justicia universal, que por primera vez en la historia se aplicó eficazmente. Esto me parece muy importante destacarlo. Estamos hablando del año 1996. Estamos hablando, han pasado 20 años todavía. Cuando surge esta idea de que a los españoles se los protege protegiendo también a todos los demás, o se los tutela tutelando a todos los demás, surge en la conciencia de mucha gente algo absolutamente novedoso, que sin embargo estaba en la teoría jurídica y estaba en muchos textos constitucionales de muchos países o en leyes especiales de muchos países. Esta idea de que hay crímenes que ofenden a la humanidad en su conjunto y deben ser perseguidos por los tribunales de todos los países del mundo, independientemente de cuestiones de conexión con el país o del tribunal del país que actúa. Es decir, que es irrelevante la nacionalidad de la víctima, que es irrelevante la nacionalidad del victimario, que es irrelevante que afecte el delito concreto al interés del Estado, lo que se protege son los intereses de la humanidad. Y el tribunal que actúa en representación de la comunidad internacional. Esto, que parecía un exotismo en su momento, cuando nació, precisamente en el año 96, sin embargo, se ha impuesto ya en forma, yo diría que absolutamente arrolladora, e irreversible, a pesar de lo que está pasando en este momento en España. En un primer momento se decía de que esto era meramente simbólico, de que no iba a ir mucho más allá. En su momento, ustedes saben, fue detenido un militar argentino, Siringo, que paradójicamente cumple pena de prisión en España. El Tribunal Supremo lo condenó a 1084 años de prisión, que cumple actualmente en cárceles españolas, a pesar de que ese mismo Tribunal Supremo ha dicho que no se pueden juzgar los crímenes de buena naturaleza cometidos por el franquismo en España. Pero se dijo entonces, bueno, este es un elemento secundario, es un elemento menor, es un asesino. Luego se detuvo a Pinochet, y ya no era tan secundario, este era el símbolo del fascismo latinoamericano, y esto pareció muy potente, importante. Pero se decía, bueno, fue una casualidad de la historia, eso no va a terminar ahí. Sin embargo, este procedimiento siguió adelante, o estos procedimientos siguieron adelante, se abrieron, como ustedes saben, unas 15 causas ya actualmente vigentes en España, se abrieron otras, algunas quedaron archivadas por la reforma del 2009 a la que se refirió Raúl, y en este momento tenemos 15 causas
abiertas por jurisdicción universal, entre las cuales está la de José Couso. Pero además, la causa que motiva que paradójicamente el partido de la derecha española, de nacionalcatolicismo, esté protegiendo a dirigentes del Partido Comunista Chino, es paradójico, pero es así. Lo que ha demostrado es que a través de este principio se puede imputar a grandes jerarcas también. Y que va a llegar un momento en que los imputados sean los Bush y los Blair y los Aznar y todos los que en este momento, producto de un escaso avance todavía de esta idea civilizatoria, no se ha podido lograr. Y la idea de este principio de justicia universal, que también estaba y está impreso en la legislación de muchos países, de distintos países del mundo, como dije, también de América Latina, y entre otros de Argentina. En Argentina también, como ocurría en España desde el siglo XIX, en la ley que existía, la ley orgánica del Poder Judicial del siglo XIX en España, de fines de 1800 y posteriormente que se fue adecuada en 1985, en Argentina también existía este principio en la Constitución Argentina de 1853, cuando se creó la primera Constitución Argentina. Sin embargo, no se había aplicado nunca. Porque esta es una idea que es producto de la Ilustración, es producto de la Revolución Francesa, es producto de una serie de ideales que surgieron en la idea de que había crímenes que debían ser perseguidos internacionalmente. Pero luego, esto se fue abandonando poco a poco, dejó de ser aplicado hasta que ha resurgido con la fuerza que ha resurgido. No voy a hablar ahora de los crímenes del franquismo, de cómo está la querella argentina contra el franquismo, porque no toca en el día de hoy. En todo caso, sí dejó el anuncio de que va a haber novedades muy importantes en los próximos días en relación con esto, y de que esta medida que ha tomado el Partido Popular, naturalmente nos hace daño, pero no logra parar el avance de este principio, y no va a lograr desmovilizarnos, ni va a lograr impedir que estas ideas sigan desarrollándose y sigan floreciendo. En este sentido, apuntaba Olga que una posibilidad es que 50 diputados o senadores planteen el recurso de inconstitucionalidad. Efectivamente esto es así, veremos si lo hacen. Los antecedentes que tenemos lamentablemente no son muy buenos, ya se dijo, ¿no? En su momento hubo una reforma que desnaturalizó el principio, porque empezó a hablar de la nacionalidad, del principio de nacionalidad, de vínculos con España, cuando, insisto, la idea de la justicia universal es que lo que se protege es a la humanidad en su conjunto, los intereses de la comunidad internacional, y es irrelevante absolutamente cuestiones como la nacionalidad o los intereses del Estado que actúa. Sin embargo, es posible que, como el partido que en su momento promovió en esa reforma express, que ustedes recordarán en el año 2009, que promovió esta modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para reducir el principio de justicia universal, es posible que una oposición pueda tomar una medida distinta. Y por tanto plantea un recurso de inconstitucionalidad. Y luego hay que ver qué pasa, porque el Tribunal Constitucional tiene la mayoría que conocemos, por lo cual tampoco es ninguna garantía de que esto va a modificar la cuestión. Sin embargo, esto va a ser planteado no solamente, eventualmente, por los diputados, sino que va a ser planteado seguramente, a mí no me cabe duda de que así va a ser, por varios jueces de la Audiencia Nacional. Porque, entre otras cosas, lo que establece la reforma, inconcebiblemente, ya Raúl analizó más o menos esta cuestión, pero lo que inconcebiblemente establece es que cuando entre en vigor la nueva ley, la ley de modificación de la jurisdicción universal, todos los procedimientos con la audiencia se deben paralizar, hasta que se acredite efectivamente que se cumplen con los requisitos, cuando debería ser absolutamente al revés. El procedimiento tendría que seguir y, en todo caso, el interesado tendría que impugnar el fiscal, por ejemplo, porque no se cumplen los requisitos. Esto va a obligar a los jueces, en principio, si la ley sale como está previsto, a que cierren los casos, pero en ese momento, a mí no me cabe duda de que varios jueces de la Audiencia Nacional van a plantear lo que se llama una cuestión de inconstitucionalidad. Van a decir que ellos tienen que aplicar una ley que creen que vulnera la Constitución y las obligaciones contraídas por España a nivel internacional, inscritas por tanto en la Constitución, en el artículo 10 y otros de la Constitución,
y por tanto también por esa vía la cuestión puede llegar al Tribunal Constitucional. Y finalmente va a llegar al Tribunal Constitucional, tampoco me cabe duda, a través de recursos de amparo que pueden interponer individualmente los afectados. Concretamente, si esto se paraliza, en este caso concreto, si se paraliza el caso de Couso, se podría plantear por parte de la familia de Javier y de José Couso, se podría plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, las vías para combatir esto jurídicamente son bastantes. Esto podría ser objeto luego, en caso de que el Tribunal Constitucional inadmita esta cuestión o dicte una resolución desfavorable, objeto de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y paralelamente múltiples acciones ante organismos internacionales, Naciones Unidas, etc. Lo que quiero transmitir es que la batalla mucho menos está perdida, de que si toman estas medidas es porque estamos ganando, porque se está avanzando en esta cuestión, porque cada vez más se empieza a tomar conciencia de que en esta globalización mundial lo que nos interesa a muchos seres humanos es la globalización de la defensa de los derechos humanos y que hay instrumentos para llevarlas adelante. Bueno, me voy a terminar, pero quiero hacer finalmente algunas reflexiones acerca de la justicia internacional que tenemos. Ustedes saben que costó mucho tiempo, pero finalmente se logró que en 1998 alumbrara el primer estatuto de una Corte Penal Internacional. Este Tribunal Internacional empezó sus actuaciones en el año 2002, una vez que se juntaron las firmas necesarias, y por tanto una gran aspiración de la humanidad. Una Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes más graves contra los seres humanos. Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y también el crimen de agresión, que por cierto se dio 7 años para que entrara en vigencia el crimen de agresión, condicionado a que se tomara una serie de acuerdos y no entró en vigencia, entre otras cosas porque el principal agresor que existe en el mundo, que bombardea permanentemente países, a pesar de no ser firmante del Estatuto de la Corte, se ha opuesto totalmente a que se regule el crimen de agresión. Lo cierto es que es una Corte Penal Internacional que, como saben, ha tomado medidas importantes, pero siempre contra dictadores africanos. Se dedica fundamentalmente a perseguir dictadores africanos, pero no se le ocurre ni al fiscal de la Corte ni a ninguno de sus miembros hacer ningún tipo de acción respecto de la cantidad de crímenes que se han cometido desde el año 2002 en adelante por parte de las potencias occidentales. Por tanto, la Corte Penal Internacional que tenemos, que podría y debería cumplir un papel extraordinario en la persecución de estos crímenes, es absolutamente selectiva, parcial y arbitraria en los procedimientos que hay. Nos queda la justicia universal. La justicia universal, para no confundirla con la justicia internacional, vamos a deslindar lo que sería la justicia internacional llevada adelante por tribunales internacionales, ya sea este tribunal permanente o los tribunales ad hoc que se han creado para juzgar crímenes en determinados lugares, como Yugoslavia, Ruanda, etc. Pero no se han creado para otros, no se sabe por qué, no se han creado para los crímenes de América Latina, no se han creado para los crímenes del franquismo. También hay una selección también en determinar cuándo se crean y por qué determinados tribunales internacionales. Lo cierto es que no hemos llegado al punto, que alguna vez se llegará, en la medida que la civilización vaya mejorando, en que el Tribunal Constitucional, la Corte Penal Internacional cumpla el rol que debe cumplir. Mientras tanto, la esperanza está en la justicia universal. La esperanza está en lograr que distintos tribunales del mundo se impliquen en la persecución de estos crímenes. Por eso es tan grave lo que está sucediendo y por eso es tan importante la lucha que tenemos que dar para que deje de suceder. En el futuro, en la medida en que, decía Raúl, hablaba de los temas que se plantean permanentemente, de que los problemas económicos, los problemas de que los tribunales no pueden atender los casos, etcétera, etcétera. Esto es un argumento absolutamente falaz, pero que en todo caso se resuelve con más participación de otros tribunales nacionales. Respecto al franquismo, por ejemplo, sería ideal que aparte de la justicia argentina hubiera otros tribunales de justicia en otros lugares del mundo para perseguir estos crímenes. Y última reflexión en cuanto a
Podríamos decir no solamente que la impunidad es un crimen, sino que la impunidad es más grave todavía que el crimen que protege. Porque la impunidad se forja a través de estados que se dicen democráticos. Es decir, en nombre de la democracia y en nombre de estados que protegen los derechos humanos, se dejan en la impunidad a los más graves crímenes que se cometen contra los seres humanos. La impunidad nos remite, la palabra impunidad nos remite siempre a esta idea, de que lo que se está protegiendo es a los grandes criminales. Porque los pequeños delitos, los pequeños criminales, no son protegidos por la impunidad. Estamos hablando de los grandes criminales. Y los que forjan la impunidad están cometiendo un delito. En la medida en que avancemos nosotros en la comprensión de todo esto, en la conciencia general de todo esto, van a ser enjuiciados aquellos que promueven la impunidad, los jueces que promueven la impunidad, los legisladores que promueven la impunidad, los políticos que promueven la impunidad, porque ellos hacen posible que los delitos se sigan cometiendo, porque ellos fomentan el desvalor social que implica la impunidad. Estas charlas son informativas, tienen una carga emotiva profunda, lo hemos visto en las palabras de los compañeros, pero tienen que ser también movilizadoras para nosotros. Debemos tratar de pensar de cómo nos organizamos para fortalecer cada vez más estas ideas, cómo adoptamos iniciativas para que esto no sea una cuestión que se debate en los estados judiciales, en los parlamentos, sino en la calle también. No estoy en condiciones, ni soy quien para dar ningún consejo, pero creo que nos tenemos que hacer carne, que esta es una situación, la que está planteada en este momento, que nos concierne a todos y que hay un proceso muy importante por delante para favorecer la dignidad de los seres humanos y la lucha por los derechos humanos. A mí me da para muchas reflexiones, pero yo creo que es el momento de que podáis preguntar vosotros.